diferencias respecto de las transmisiones inalámbricas. O sea, hoy pensar que ustedes pueden ser ingenieros en sistemas y no entender las telecomunicaciones, y estamos hablando de las cuestiones básicas, está complicado. Entonces, entiendo la complejidad, por eso es que las clases que yo les subí, los PowerPoint, tienen todo el contenido teórico en profundidad que vamos a evaluar en la materia. Inclusive cuando veamos la parte de antenas, yo les hago una descripción de todos los tipos de antenas, que nosotros lo que vamos a evaluar son simplemente la caracterización de las antenas más importantes y lo vamos a ir puntualizando. Pero quiero que les quede a ustedes un material que es difícil de conseguir digerido como está en esa presentación, ¿sí? Dicho esto, yo les envié un paracaídas. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Es decir, nosotros venimos analizando cuáles son las características de propagación de una onda electromagnética. Primero, ya hemos trabajado sobre ondas electromagnéticas cuando vimos fibra óptica. Ahora vemos sus características de propagación en un nuevo medio de transmisión totalmente novedoso para ustedes, pero con el cual han interactuado. Esto significa que hemos agregado a las características de propagación el fenómeno de difracción único novedoso. La generación de frentes secundarios de onda cuando esto impacta sobre lo que definimos como un borde afilado, y hemos dicho que borde afilado en estos términos, es decir, las dimensiones de ese obstáculo son mucho menores que la longitud de onda de la señal con la cual lo impacta. Dicho esto, también vimos lo que es el alcance a la vista, horizonte de radio. Esto como para tener una idea de que los departamentos efectivamente están equivocados. Y también vimos cómo se propagan las ondas electromagnéticas en forma terrestre, ionosférica y espaciales. ¿Sí? Y vimos que eso está vinculado con su frecuencia, evidentemente, porque esto es lo que hemos puesto en claro, que las frecuencias gobiernan el comportamiento de las ondas electromagnéticas cuando se propagan en un medio físico de transmisión como la atmósfera, y la atmósfera también modifica, y dijimos y ya vimos cuáles son sus características. Ahora, cuando está en el espacio libre, cuando ya esta onda se desplaza en el vacío, lo que tenemos que tomar en cuenta es cómo calcular esa pérdida de energía cuando ya no está vinculado con el medio físico de transmisión como la atmósfera. ¿Sí? Entonces aquí se utiliza un concepto que es el de pérdida en el espacio libre. Esto significa con un medio isotrópico de comportamiento ideal. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues si podría repetir, justamente esa parte. Bien, decimos, una vez que nosotros hemos descrito las características de propagación de una onda electromagnética dentro del medio atmosférico y hemos inclusive realizado cálculos, lo que vamos a incorporar como novedoso es el concepto de espacio libre, es decir, ¿qué ocurre cuando esas ondas electromagnéticas se propagan en el espacio exterior sin la presencia del medio atmosférico que determine esta variación de la refracción, difracción, absorción, etc.? Dijimos, hay un rango de frecuencias que va a ser reflejado finalmente en la ionosfera. Por lo tanto, va a existir un rango de frecuencias que justamente las denominadas señales espaciales, las que logran atravesar la atmósfera, sobre todo la ionosfera. Entonces, estas ondas se siguen propagando en el espacio. Ahora dijimos, la energía, aprendimos a calcular la energía, la densidad de potencia, ¿se acuerdan? Es decir, cómo esa potencia se propaga en el espacio, y dijimos se propaga en forma esférica. Entonces es importante tomar en cuenta como parámetro de análisis la superficie de la esfera que rodea a esa antena isotrópica ideal. Entonces, evidentemente, esa potencia va a tener que atravesar la superficie de esa esfera, que va a ir creciendo a medida que yo quiera calcular la potencia en un punto cada vez más distante. Entonces, es muy sencilla la fórmula, porque nos está hablando que esa densidad de potencia es nada más que dividir la potencia que yo suministro a la antena en la superficie de esa esfera que va creciendo. La superficie de la esfera ya la estudiamos de 4 pi por radio al cuadrado, esto es nuevo, ¿verdad? Para ustedes.
quiere decir que lo que va a ir creciendo es el radio. Entonces yo quiero saber a 10 kilómetros, el radio igual a 10 kilómetros y calculo la densidad de potencia. Entonces puedo calcular la energía que llega al satélite en función de esa distancia. Ahora, si está en el denominador y está elevado al cuadrado, evidentemente no va a ser relevante la distancia. En última, nuestro satélite está a 36.000 kilómetros, empiezo a entender estos parámetros. Dicho esto, permiso. Vamos a hacer otra vez. 160 grados. Bien, ya está empezando como ingeniero. No sé que hay que usar dos manos, no hay otra, ¿verdad? Bien, hay que seguir rotando, esta es la Tierra. La Tierra rota, ¿verdad? Sí. Tiene una velocidad de rotación. Entonces ahora yo soy el satélite. Si me acerco demasiado, ¿qué ocurre? La velocidad del satélite va a ser más rápido. Buzz Lightyear, la Tierra, sigue girando eso de todo la Tierra. Morimos todos. Puede tener que andar girando mucho tiempo la antena. Puede tener mucho ¿Cómo? antes. Puede tener que estar girando la antena de la Tierra, ¿no? Porque está muy Estamos cerca. tratando de explicar para nosotros. Bien. ¿Se dan cuenta que generar un entorno personal de aprendizaje consume energía? Y eso se está simplemente moviendo la Tierra, ¿no? Bien. Si han visto un montón de películas de ciencia ficción y quieren entrar en el hiperespacio y dicen, vamos, tenemos que pasar alrededor de este planeta, acelerarnos y volver entonces, y eso nos va a permitir, ¿no? ¿No es película de ciencia ficción? Sí. ¿Listo? ¿Para qué hacen eso? Porque hay un gran campo gravitatorio alrededor. Entonces, si yo tengo un satélite que está girando y ese satélite está muy cerca de la órbita, va a ser atraído y adentro. ¿Okay? Bien. Perfecto, para que no se canse. Activamos y desactivamos. Eso significa que este satélite va a tener que girar a gran velocidad respecto de la velocidad de rotación de la Tierra, ¿verdad? Entonces, la velocidad relativa va a hacer que yo tenga que tener telemetría y una antena para seguirlo dentro del horizonte. Cuando esto es una esfera, va a aparecer en el horizonte, estoy guiando y desaparece. Tendré que esperar que dé toda la vuelta y otra vez, o sea que pierdo conectividad. Por eso Elon Musk hizo una constelación de satélites para permitir esa conectividad. Pero la pregunta del compañero era, ¿por qué a 36.000 kilómetros? Bueno, es un lío, ¿verdad? Muchos satélites, los satélites hay que reposicionarlos para que no... Vieron cuando dice, ¿eso qué fue? Y alegremente dice, es un satélite. Vieron cuando a la noche uno ve una estrella fugaz. No, es un satélite. Claro, impactó en la atmósfera del satélite. Ahora, ¿qué descubren los muchachos? Si yo me voy a 36.000 kilómetros, ¿vieron la película 2002 de la Ciudad del Espacio? Gira a la misma velocidad que gira la Tierra. Por eso se llama geoestacionario. Estoy detenido respecto de la Tierra. Entonces, a 36.000 kilómetros no es atraído. Sí es atraído, Sí. tengo que ir corrigiendo Pero órbita. esa órbita, pero Órbita, claro. tiene una mayor sobrevida. Claro. Entonces, eso va a permitir de que ahora yo ya no necesito telemetría porque la antena siempre está apuntando al satélite, porque el satélite es solidario. Por eso cuando ustedes compran el kit de DirecTV, ahora que se viene en el mundial, qué sé yo, una antena la apuran contra la pared y les trae una brújula, algunos instaló el kit, trae una brújula, el ángulo, ¿y qué están apuntando? A la antena. ¿A la antena de quién? ¿De quién? Ojalá tuviera un satélite DirecTV. Están apuntando a un satélite que le está prestando el servicio a DirecTV, que dentro de su ancho de banda, una frecuencia, bueno, insertó ahí. Por eso es importante tener el propio satélite geoestacionario para no insertar a nadie y definir cuáles van a ser las prioridades de telecomunicaciones. Con 3 satélites geoestacionarios doy conectividad global, eficiente, de alta frecuencia, gran ancho de banda. Bien, pero avancemos.
El que se estrella en este segundo parcial es porque quiere, ¿no? ¿Qué cosas tenemos para evaluar en este segundo parcial en cuanto a la parte práctica? Todos estos ejercicios que hicimos, que vamos a hacer y que estamos haciendo sobre radioenlace. Por eso ese paracaídas que le envié tiene una pequeña introducción teórica, conceptual, qué conceptos tienen que estar claros para entender esos ejercicios que estamos haciendo, que son muy sencillos y están explicados tipo receta de cocina, ¿verdad? Si vos vas a hacer una torta y te dicen 100 gramos de harina, ¿cuánto le pones? 100 gramos. Sí. Le pones 200, después te cae mal y no te quejes con el... que te pasó la receta, ¿verdad? Bien, pero ¿por qué se los mando con anticipación? Porque quiero que lo vayamos discutiendo en clase. ¿Sí? Eso es el tema que va a ser práctico, ¿no? Como dijo Jack, vamos. Esta es la parte que más les cuesta y lo que yo quiero que ustedes adquieran competencia sobre estos temas y que salgan de su zona de confort. Si no, esto es imposible de entender, es todo un libro, no hay fórmula, bla, bla, bla. Las fórmulas, yo les dije, son hiper sencillas, ¿no? Sí. Y están destacados qué fórmula es la que tienen que utilizar, y son 2 o 3 fórmulas. Esas las tendrán que tener claras, ¿sí? Ya saben sus compañeros qué tienen que hacer, con el que viven, Uy, pregunta. y le dice, alcance de vista, raíz cuadrada de 17, alcance de radio, seguí durmiendo. Podemos premiar también, ¿no? Como favorito. Bien, vamos rápido. Que introdujimos acá el concepto de antena, ¿se acuerdan? Todo esto ya lo vimos la clase pasada. Lo novedoso, difracción. Todo lo que está en verde ya lo conocemos, ya hemos hablado de la difracción también. Y ahora, lo más importante, o sea, todo lo que vamos a hacer es solamente para esto, para poder definir cuáles son los valores con los cuales yo voy a llegar. A ver, yo toda esta parte hasta aquí se entiende claramente. Todavía el por qué y cómo es lo que vamos a ver específicamente en la clase de antena. Pero hasta acá, saber que es una potencia en dBm ya la conocemos, saber que los cables generan atenuación ya lo conocemos. Si esto genera una ganancia pasiva y se expresa en dBi, que es lo mismo en términos de suma que el dB. ¿Sí? Entonces, yo sé que acá salí con un valor, le resto, por eso está en dBm, me conviene que esté en dBm, porque entonces es un presupuesto. ¿Cuánto me sale arreglar el techo? Y bueno, pintura, y presupuesto. ¿Cuánto resta? Ahora, en este punto decimos, hasta acá viene todo bien. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo la pérdida de espacio libre? Dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es considerar de que es una sustancia isotrópica, entonces va a haber una fórmula muy sencilla que nos va a permitir calcular eso. Ahora, necesitamos tomar en cuenta otro parámetro, que es a qué altura tendrán que estar estas antenas para que no tenga pérdidas, ya sea porque impacta fuera del alcance de vista o de radar, ¿sí? Entonces las señales no van a propagarse. Pero esto hay que sumarle otro efecto, que es que cuando las ondas pasan muy cercano del plano de tierra, hay una gran absorción. O si cuando estoy realizando el radioenlace, tengo una montaña, un edificio, algo que entorpezca el enlace. Ya sabemos que la difracción nos puede ayudar, pero como los radioenlaces normalmente trabajamos a altas frecuencias porque queremos un muy buen ancho de banda, vamos a tener que solucionar ese problema. Bien, ¿cuál va a ser la herramienta para generar la solución a ese problema? Tomar en cuenta, vamos para atrás, que las ondas se propagan contenidas entre antenas, transmisores y receptoras contenidas en un elipsoide de revolución. ¿Sí? Una elipse que revoluciona sobre su eje se convierte en un pepino, un elipsoide de revolución. ¿Estamos? Más fácil imposible. Bien, ahora, ese pepino va aumentando de diámetro, ¿sabes? Ese elipsoide, porque dijimos, esto se va hasta el infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear, ¿o no? Bien, ahora, lo interesante para las telecomunicaciones es que el 50% de la potencia de la señal está dentro de lo que se define como la primera zona de Fresnel. Después están las segundas, terceras zonas de Fresnel.
Eso significa que cuando se propagan, esos elipsoides siguen creciendo. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa solamente esta primer zona de Fresnel donde está contenido el 50% de la potencia de la señal. ¿Qué no queremos que ocurra? Que impacte con cualquiera de estas protuberancias, un edificio, lo que fuese, que se interponga visualmente dentro de esa zona de Fresnel. Pero, aún así, con el 60% de ese 50% todavía los enlaces son estables. Quiere decir que tendremos que poder calcular este radio del elipsoide. Se llama la primera zona de Fresnel para que no impacte y genere difracciones. Sabemos que esas difracciones van a generar en la antena receptora interferencias. Ya sabemos que hay interferencias, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante que existe una tecnología para aprovechar esas desventajas y convertirlo en una ventaja. Estas son las antenas MIMO o MIMO. Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos la zona de Fresnel, nos interesa esta primera zona de Fresnel, pero el 60%. Quiere decir que hallando el valor de F, lo multiplicamos por 0.06 y ya tenemos el 60%. Es decir, la antena lo más baja posible para que ese enlace se pueda establecer. Porque irnos en altura es mucho costo operativo. Profe, entonces la zona se calcula teniendo el valor de F multiplicado por el 0.6. Exacto, eso te da el 60%. Más o menos lo que lo alcanza. Sí. No entendemos por qué la forma de la elipse. O sea, ¿por qué se da esa forma? Porque, primero, dijimos, una antena isotrópica ideal. ¿Se puede construir? No. No. Entonces, ¿para qué? Para comparar. Exacto. Ahí está en el paracaídas de emergencia. Y si son inteligentes, como sé que son, es decir, eso lo tengo que tener recontra claro porque van a hacer las preguntas teóricas, y obvio. Te las estoy poniendo, remarcando, de esto es muy importante a ustedes como ingenieros en sistemas. Perfecto. Una esfera que crece. Pero, ¿se puede fabricar? No. Entonces vemos que los diferentes tipos de antenas radian esa energía en distintas direcciones y distintos formatos. Sobre todo, las antenas parabólicas, que todo lo radian hacia adelante y dependiendo el radio del paraboloide, es más cerrado o más abierto el área. Entonces, cuando tengo que tomar en cuenta que una transmite y otra recibe, se circunscribe dentro de ese paraboloide, dentro de ese elipsoide de revolución. ¿Okay? Que explica de una forma bastante adecuada el comportamiento. ¿Okay? Acuérdense que estas son todas teorías. Comprobamos, funcionan, medimos, esto funciona, listo. Hasta que alguien diga, no, se transmite como si fuera una papa, que bueno, las ecuaciones son estas y funcionan mejor, sí. Entonces debe ser esto. ¿Se entiende, no? Por eso tienen que saber distinguir como ingenieros que una cosa son las hipótesis de trabajo, pero los ingenieros trabajamos con aproximaciones. El otro es el campo teórico, la ciencia básica. De ella aprovechamos esa información y lo convertimos en tecnología, el know-how. ¿Saben lo que es el know-how, verdad? Sí. Bueno, entonces decimos, si el know-how decimos, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Una antena isotrópica? ¿La podemos construir? No. Y entonces tenemos que armar un radioenlace. Listo. Analicemos cómo se comporta en el verdadero. Bien. Dicho esto, van a existir esas segundas zonas de Fresnel. Ahora, fíjense acá en esta diapositiva, vemos cómo cuando los obstáculos se van interponiendo en esa primera zona de Fresnel, o no, es como vamos a describir los enlaces a la vista, los enlaces donde, fíjense, a la vista, los enlaces, no hay ningún tipo de interferencia de la zona de Fresnel con objetos. Cuando tenemos en la zona cercana, ya tenemos objetos que se interponen, vamos a tener un tipo de enlace que se denomina N minúscula los, o sea, no a la vista, pero hay algo todavía de ese 50% que se recibe en la antena receptora. Y están los enlaces no a la vista, directamente N mayúscula, no a la vista, donde no tengo ningún tipo de propagación directa. Y vamos a ver que vamos a aprovechar estos tres tipos de propagación para resolver la situación del enlace.
cuáles van a ser las estrategias. Bien, esto ya lo habíamos calculado con ustedes, ya habíamos visto alcance de radio, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Con ustedes? ¿Cómo calcular? No. Bueno, vamos a ir rápido entonces. Esto es sencillo. La demostración de que la Tierra no es plana para los muchachos terraplanistas. Partimos de una hipótesis y decimos, bueno, la Tierra tiene una forma más o menos esférica, en realidad es como una papa deforme, pero podemos rectificarla. Ustedes conocen este concepto de rectificación en términos de análisis matemático, ¿verdad? Bien, lo rectificamos y consideramos una esfera con un radio aproximado de 3.671 kilómetros. Entonces decimos, obviamente que vamos a usar a Pitágoras. ¿Por qué? Este radio va a ser el cateto adyacente y esta distancia va a ser el cateto opuesto. Nuestra hipotenusa va a ser el radio de la Tierra más la altura de la antena. ¿Sí? Porque queremos saber cuál es el valor del cateto opuesto, geométricamente, para saber hasta dónde llega nuestra señal tangente a la superficie de esa circunferencia o de esa esfera. ¿Estamos de acuerdo? Pitágoras nos dice, bueno, ¿se acuerdan? La suma del cuadrado de los catetos. Ahora, cuando calculamos esta, despejamos D, nos queda esta raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, si nosotros comparamos esta suma, esto es como cuando uno acaba de ganar 10 millones de pesos y se le cayeron 3 monedas de 1 peso al piso, y te dicen, ¿me preocupo por esas 3 monedas o me preocupo por los, ¿cuánto me has dicho? 10 millones que tengo en el otro lado. Es despreciable, ¿verdad? Sí. Bien. Si no, no se concentran en lo importante. Entonces, si decimos 2 veces el radio, y el radio es 3.671 kilómetros, ¿la altura de una antena podrá aportar algo relevante? ¿Cuál es la altura de la antena más alta que existe en el planeta? 800 kilómetros. Sí, 880. ¿Cuánto habíamos dicho? 820. ¿Sí? O sea, que 800 metros, 1000 metros. O sea, despreciamos el valor de H. Entonces, nos queda una ecuación muy sencilla que nos permite describir a qué distancia llegamos con una cierta altura, considerando que es una superficie horizontal. Cuando nosotros vemos en el horizonte está todo planito, decimos. ¿Sí? Listo, esto funciona para eso, pero si queremos hacer lo mismo acá en Córdoba tenemos cadenas montañosas muy cercanas. Entonces, se supone que esto es para una llanura. ¿Estamos de acuerdo? Y los terraplanistas ven el horizonte y ven que es plano, bueno, pongamos una antena y les demostramos fácilmente que esto no funciona. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Que tenemos un horizonte de radio, perdón, un horizonte óptico que es el que acabamos de calcular. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora ya saben ustedes que la atmósfera va a generar refracción. Quiere decir que esa refracción lo que va a permitir es que la onda llegue mucho más allá de su horizonte óptico. Y a eso denominamos horizonte de radio. Creo que de eso ya hemos hablado. Porque vieron la película Top Gun. Sí. Bueno, ¿por qué los muchachos usan aviones de tecnología anterior para producirse en ese gran cañón? Los radares, claro. Sí, lo hablamos. Yo siempre uso analogías que me permiten engramar a mí que hablé. Claro, no como horizonte de radio, pero sí cuando hablábamos de las distintas capas de la refracción de la onda. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, acá vemos claramente que tenemos que distinguir estos dos valores entre horizonte de radio y horizonte óptico. Y fíjense que el factor de conversión es fácil. Miren, la única diferencia, un 4/3 como factor de conversión es si llegamos un poquito más allá. ¿Cuánto es 4/3? Un 1 punto. ¿Eh? ¿Cuánto por ciento entonces? Un 30 y pico por ciento más. En general un 30%, o sea que hay que tener cuidado. Porque el radar no me toma. Pero... Bien, entonces sacamos en claro esto. Ahora, obviamente que yo puedo mejorar esto, es decir, bueno, si yo quiero llegar más lejos, pongo 2 antenas y puedo tener un mayor alcance. ¿Sí? Y la fórmula, fíjense, es esta muy sencilla que tenemos acá.
Esta es la fórmula que me va a permitir calcular a qué altura voy a poner las antenas de manera tal de poder esquivar esa curvatura de la Tierra. Y fíjense que acá no estamos hablando de Fresnel, pero vamos a tener que agregar esto. ¿Sí? Bien, perfecto. O sea que ya tenemos una heurística de cómo calcular la altura de las antenas. Entonces, ejercicio número 1. Bueno, calculen. No salgan de su estado pasivo, ¿eh? ¿Sí? No sean boomer. Ese soy yo. Estoy evolucionando. Soy como el de... Reconvertido. Claro, ustedes son como Eva, yo soy como... ¿El robot cómo se llama? Bueno. Vieron, Eva es impresionante. Aerodinámica, tiene grandes... ¿Cómo? Inteligencia artificial. Inteligente, muy bien. Bueno, pero Wally se las arreglaba. Y claro, Wally se las arregla. Nosotros somos más Wally. Vieron que Wally se las arregla. Pobre. Algo tiene para aportar. Bien. Entonces, fíjense, algo tan... Parece complejo. ¿Cómo hago para calcular esto? Ahora, no me pueden decir que ustedes no van a poder calcular a qué altura van a poner las dos antenas si quieren enlazarse. Dicen, bueno, vos tenés Wi-Fi, listo. Paren las rotativas, apaguen todo. Quiero compartir mi señal de acceso a internet. Pongo una antena WiMAX, viene el kit, antena, transceptor, receptor, transceptor, y establezco un enlace. Eso está permitido. ¿Sabían eso ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Y lo podemos hacer? Sí, es legal, claro. ¿Y tengo que ser ingeniero electrónico? No. ¿Ingeniero de telecomunicaciones? No, tiene que saber calcular la altura, nada más. Corte y pega, enchufan y funciona. O sea que pueden dar internet a su pueblo. Bien. ¿Ya obtuvieron el resultado? No ven el paracaídas, ¿no? Bueno, ¿qué fórmula utilizaron? Bueno, o sea, más sencillo imposible, ¿verdad? Sí. Y eso. Ahora, ¿qué apreciamos inmediatamente? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Que eso es ideal? ¿Cómo? Que eso sería lo ideal. ¿Qué conclusión pueden sacar? Qué fácil. ¿Se acuerdan? Yo les conté esto de los hijos que estaban en el viaje, que siempre utilizo como metodología para que ustedes no se domestiquen. ¿Qué conclusión sacan? Más altura. Más altura de las antenas, más rango. Entonces sí, sí, los taxis se comunican por radio, sí. Y tienen una antenita así chiquita, ¿no? Y de pronto ven pasar una camioneta minera, dedicada a la minería, y ven unas antenas. Aparte que esas antenas cumplen una doble función, sabían ustedes, ¿no? Una, la de radioenlace. Y voy a tener, acabamos de ver, obviamente, mayor alcance. Pero la otra es para que los camiones no lo pisen. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Los camiones son altísimos. Son altísimos. No ven el chat. Y en la punta tiene un banderín, entonces le ponemos doble función. Y si no, YouTube, accidente minero, camión, esto, van a ver. Bien. Ahora, esto es importante también. Es decir, cuando los prestadores de los servicios les transfieren a los usuarios los costos de implementación del enlace. ¿Están leyendo? Bien. ¿Cuál es la primera que pide? Una antena. ¿Qué tan lejos puede recibir la señal? En el primer caso, muy bien. ¿Cómo lo calculaste? Bien. Muy bien. 24, ¿y en el segundo caso cuánto te da? Bueno. ¿Nombre? Facundo. No te he visto otra vez. No te he visto otra vez en el audio.
Lo que se haga atrás. 43 como 4. Muy bien. Moraleja. Más alto el valor de nivel de suelo. Eso ya lo hicimos hace rato. Yo les dije ahora, quiero que como ingenieros hablemos de la transferencia de costos al usuario. Mientras ¿Y más qué? alto esté el usuario, más lejos va a poder transmitirlo. Bueno, ahora miren esto. No, hagas tantos kilómetros. Ahora miren esto. Calculenlo. Calculen que debe estar una antena terrestre para que su cobertura, acá queremos que sea 50 kilómetros de receptores portátiles. Ya sabemos la altura de la antena, 1.5 metros, ¿verdad? ¿Cuánto le da? ¿Qué? Metros. ¿Vieron lo importante de la unidad, no? Sí. ¿Vieron lo importante de la unidad? Pero en el cálculo estos son metros y el resultado es kilómetros. En kilómetros te da el radio. El resultado. Claro, tenés que Ah, bajar no, y es- no. Por eso, y está muy bien que vos muevas con el mano y si preparás, a ver, por esto, por aquello, te cayó la ficha y ahora te vas con algo en el bolsillo, ¿no? Está el otro que está fácil, esa duda le va a saltar en el parcial y parcial. Por eso digo, armamos estas clases que son teórico-prácticas y si ustedes abandonan la situación de pasividad, se van a llegar Está a bien, sí, sí. Al contrario, no entraron, salieron. 119. Sí, 119. Muy bien, veamos. 119. 119 metros. Ahora, veamos esto. ¿Sí? O sea, una antena importante tiene que tener la estación transmisora, ¿verdad? Pero el gerente dice, no, es mucho costo. Le dice el ingeniero, no. Quiero bajarla. No. ¿Se puede? ¿Y qué dice un ingeniero? Y no va a llegar tan lejos. No, el precio de la La cobertura va a ser menor. O sí, si se traspasó el cliente y que tiene que poner la antena más alta. Bien, ingeniero. Ahora decir que los portátiles son más. Ahora tiene que estar un legislador acá, ¿verdad? Que también conozca de esto, porque el ingeniero le acaba de dar la solución del enlace. ¿Se dan cuenta lo que dijo el campeón? Gabriel, Hendrik. Henry. Sí. ¿Se dan cuenta lo que él dijo? O sea, ya estamos hablando en lenguaje técnico, en base a los conocimientos que ya han adquirido sobre radioenlace. ¿Qué quiere hacer el ingeniero? Delegarle al usuario que... El costo que ponga su antena alta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tiene que decir el legislador? No, esa es nuestra responsabilidad. Con un impuesto. Tenemos el conocimiento. Es decir, de ningún modo el usuario va a pagar los costos de implementación de un servicio que vos estás cobrando por mes. Claro. Y está el legislador y dice, che, pero yo no entiendo nada de esto. ¿Qué tiene? Asesores. Entonces le pregunto a mi asesor, mi ingeniero en sistema, che, ¿esto cómo es? No, que levanten la antena. ¿Y cómo sabes? Porque se puede. Lo que está haciendo es transfiriendo. Costos. O sea, no, yo no sé porque soy ingeniero en sistema o ingeniero en sistema. Llamen a un ingeniero en telecomunicaciones, entonces aparecen unos niños. Hola, user call. ¿Saben algo sobre programación? Claro. Pregunten. Sí. Una duda, ¿hay un cálculo en 7 por la altura del receptor portátil? Sí. ¿Qué unidad le queda? ¿Por qué se lo puede restar en un número? ¿Cómo? Los 50 kilómetros de radio, después le restan los 5,4. 5,4. Sí, que son kilómetros. Acordate que esto está en metros y lo que vos tenés acá está en kilómetros. Claro, por eso. ¿Por qué después le restan los 5? ¿Dónde está los 5 minutos? Cada vez dice que vos tenés 50 y cuando pases 5 restando te queda 45. Claro, lo que ella quiere decir es que los 50 son kilómetros y el 5 está en metros. Si no, habría que hacer una conversión. Tenemos acá, vean. Esto es
50 kilómetros. Perfecto, es 5. El problema es la unidad del 5.04. Esa. Claro, No, pero de la raíz debe quedar en kilómetros. claro. Exactamente. El 17 debe tener una unidad Claro. Acá está simplificado. ¿Han hecho el cálculo? Sí, da eso. Es porque no estaba haciendo el cálculo. No, sí, pero sabía que era qué unidad era el 5.4, ¿sabes? No voy a gastar un kilómetro. Es que no sé qué le Lo que pasa es que cuando vos obtenés este 5,04, lo has obtenido a partir del tercer cálculo. Y acá, en el Heurística está desarrollado el cálculo. Vamos a ver. Porque dice, ¿por qué 45 al cuadrado? No, sí, pues sí, ¿Quién lo ha hecho el cálculo numéricamente? Bueno, eso, pero creo que profe no entiendes qué unidad queda el 5. Profe, creo que la unidad claro, ves que por 17, si no tiene unidad 17, quedaría metro. Ahí de metro, entonces no entiende eso. bueno, explícalo. Claro, ¿qué unidad tiene el 17? Más abajo, más. Tiene que agregar ceros. No multiplicarlo por sí mismo para ver. Después de volumen no está. Metros cuadrados de superficie. Para vos pasar un nivel de que agregar ceros. Quiero avanzar. ¿En qué unidad está el 17? Suponemos que en metros. Profe, no tiene Aquí la tabla del universo. Sí. H está, me pregunto, Yo pregunté porque la cuenta del metro del metro, 17, 17, no tiene unidad. es un número. Sí, Claro. sí, 17 pero- veces H1. Claro, pero un metro. O sea que eso quedaría en metros. La raíz del Claro. metro sería. Y la raíz cuadrada de metros debería quedar en metros también. Entonces tiene razón, el 5,04 son metros. ¿No? ¿No? Ahí tenemos el metro. Ya está, ahora sí. Bueno, ayúdale a tu compañera ahí. Pero eso lo termino. Pero la duda que Ayúdale. Vale, vale. Ustedes dos. Borró el 17 de derecha. ¿Cuál? El 17 de derecha. No, lo que pasa es que esto, ella dice la luz, diría que esto quedaría en metro. Entonces vos acá estarías saltando 5 metros. No entendemos qué unidad queda acá. La raíz del 17 por 1,5 metros. Si el 17 tiene unidad, una Sí, el constante 17 normal. tiene unidad.
No, no tiene No, unidad. tiene unidad. No tiene unidad. No tiene unidad. Pero, o sea, no está hecho. El 17 sale de 12,74 por K Por 4 tercios. y 12,74 está en hectómetro, o sea, 3. Ah, unidad, ya sé. Ahora sí. Ahora sí, ya sé. ¿Qué unidades de...? ¿Qué unidad tiene? Y entonces está en hectómetro y metro va a quedar en kilómetro. Claro, eso era. O sea, él dice el hectómetro por metro, kilómetro y el 17. El PowerPoint. Claro, por la distancia del factor de corrección. O sea, no dice kilómetro. Así se refería. Bien, ya. Y ahí, ¿en qué? Pero sigue siendo. Pero es que no lo podrías multiplicar. O sea, si está en hectómetro, Hectómetro, acá está. Ah, para, pongo. Así. igual. Claro, te quedaría ya la 3 en ¿La kilómetros. tienen ustedes ahí? Sí. La pido número 57. Ahora entiendo por qué me quise poner. Bien. Sigamos. Sigamos porque tenemos que avanzar. Bueno, ¿dónde estamos? Una presentación. Vamos acá. Entonces, este punto. Estábamos acá. Entonces llegamos a este punto, calculamos. Y claro, ¿cuál es la solución? Porque acá la otra dice, este es el otro ejemplo, ¿no? Calcula la altura que puede bajar la antena transmisora si la receptora se eleva a 10 metros. Acá la única diferencia es que tiene, en vez de ser 0, 10 metros para la otra antena. Y lo que tiene que hacer es restar, ¿verdad? Bien. Le da 46,6 metros. Eso significa que el costo operativo, ¿quién lo va a poner? Todas estas antenas dicen, che, y este lío, y bueno, esto es otra cosa cuando ustedes quieren establecer un enlace y ustedes pongamos las antenas. Por eso digo que tenemos una gran responsabilidad con el conocimiento, porque las leyes que protegen a los usuarios, ¿quiénes las legislan? Nosotros elegimos a nuestros campeones, ¿verdad? Bien, entonces cuando supongamos que nos quieren transferir, bueno, les pasa a ustedes, ¿verdad? Si quieren en los pueblos chicos tener internet, les hacen pagar la última milla al usuario. Entonces, ¿cuál es tu inversión? Sí, 30 Decilo fuerte y claro. 30.000 pesos. 30.000 pesos solamente para instalar. O sea, ustedes están pagando la última milla de lo que después él va. No, es Sí, una locura. después el internet sí. Claro, por eso digo, pero somos, a ver, yo lo que quiero es formar ingenieros conscientes, primero, del conocimiento, capaces y sobre todo transformar esta realidad. Lo que nos está ocurriendo porque no estamos interviniendo con nuestro conocimiento. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo o no? ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que ustedes poseen cuando poseen conocimiento? O sea, si es solamente para generar plata, están en el camino equivocado. Bien, sigamos. Listo. Ahora, esto no es, acá les queda de todo lo que venimos hablando, no es suficiente con el enlace a la vista. El tema de la zona de Fresnel. Acá les queda un resumen de lo que yo les acabo de explicar. ¿Okay? Bien. ¿Y qué cosas son relevantes? Está recuadrado en rojo, como el sello de la primaria. ¿Okay? Entonces, vemos cómo esta zona de Fresnel va a ir afectando a los enlaces. Entonces, a nosotros nos interesa solamente la primera zona de Fresnel. Sí. Si aumenta la frecuencia de la señal, si aumenta mucho la frecuencia de la señal, acuérdense que se comporta como un haz hertziano. Eso significa que se va a ir concentrando lo que está distribuido en el elipsoide, se va a ir concentrando en esa línea celeste. Y ustedes dicen,
¿Y esto es cierto, profe? Claro. Llevamos la frecuencia, porque acá estamos hablando de frecuencias de los gigahertz. Lo llevemos a los terahertz y se comporta como la luz, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Un láser, todo por acá. Entonces decimos, listo, esa es la solución. Como ingeniero, es decir, lo hagamos a través de un láser, que efectivamente se hace mayor ancho de banda, buena velocidad de transmisión, pero en el orden de los terahertz, ¿cuáles son las longitudes de onda asociadas? Nanómetros. Muy bien. Eso significa que ya mastican algo sobre fibra óptica. Entonces, nanómetros. ¿Y qué pasa con la niebla? Listo, entonces entendemos, creo que de eso ya hemos hablado. Sí. Bien, la clase pasada. Entonces, esto es importante, entender cómo se comportan los radioenlaces. Y estas serán preguntas teóricas, porque es lo que a ustedes como ingenieros de sistema les incumbe. Es decir, el por qué sí, por qué no. Pero no solamente por decirlo, sino que podemos dar una explicación técnica basada en las matemáticas, que no es muy complejo lo que estamos analizando. Bien, la formulita, miren, es muy parecida a las otras, porque están en juego exactamente lo mismo. Lo único que incorporamos acá, y como es lógico que acabamos de decir, es la frecuencia de la señal. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la frecuencia de la señal? En el denominador. Entonces decimos, miren, si F es la altura de la zona de Fresnel, es obvio que si el profe tiene razón, tiene que coincidir con lo que matemáticamente nos está diciendo a nosotros que somos ingenieros y hemos estudiado matemática y física. Y no les puedo venir a vender buzones. Porque si no me afeitan, no hay ningún problema. Ya les dije, desafío. Entonces, si aumenta la frecuencia, dijimos, esa zona de Fresnel se va concentrando y no es lo que ocurre matemáticamente. Ya está. Entienden la fórmula y entienden el concepto. ¿Qué necesitamos? Solamente el 60%. Fácil, lo multiplicamos por 0.6 y ya tenemos el valor. Profe, Sí. pero no depende de la altura de la zona Fresnel, de la forma, digamos, la parábola de la antena, de la amplitud de las antenas, en el sentido de la Claro, frecuencia. porque vamos a ver de que a medida que aumente el diámetro del paraboloide, se va cerrando cada mes el lóbulo de radiación, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo, profe? Mira, lo anticipamos, pero quiero avanzar sobre la clase. Esto también les dije la clase, porque me acuerdo haber hecho esto acá. Si yo abro el paraboloide o cierro el paraboloide, va a tener consecuencias respecto de la cantidad de señal que voy a poder colectar y la potencia que voy a poder colectar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, la directividad de la antena está en función de, cuando tenemos el paraboloide hiperbólico, del radio. En definitiva, siempre se habla de la distancia del paraboloide. Eso va a estar íntimamente ligado con la ganancia de la antena. Cuando yo digo una antena de 2 dBi respecto a una antena de 25 dBi, significa que esa antena tiene que ser una antena ya parabólica, ni siquiera una antena Yagi, para que logre esa directividad. Porque acuérdense, la potencia sigue siendo la misma, lo que hago es direccionarla para que llegue más lejos. Pero eso lo vamos a ver, tengo diapositivas específicas para mostrarle eso. Pero, profe, Sí. ¿dónde está eso reflejado en el radio de la primera zona de Fresnel, en la fórmula, digamos? Acá. Las antenas parabólicas van a utilizar alta frecuencia. Perdón, ¿el numerador? Denominador. La frecuencia. Acá. Si aumenta la frecuencia de la señal, disminuye la parábola. Y si eso disminuye, cada vez se concentra más el ácido. La energía que viaja es el 50%. O sea que la antena y la frecuencia, la amplitud del paraboloide y la frecuencia están íntimamente relacionadas. Exacto. Inversamente. Y cuando veamos la directividad de las antenas, tenemos la clase de antenas, ahí les va a terminar de cerrar esto que queda algo abierto. Es decir, bueno, cómo efectivamente logramos que las antenas sean directivas y tengan ganancias pasivas y que no son ganancias activas.
Porque las ganancias activas conspiran porque aportan, Pues- si son activas porque amplifican potencia. Y si amplifican potencia, por el solo hecho del movimiento electrónico tenemos ruido. Entonces amplificamos el ruido, que es lo que no queremos. Bien, hagamos un cálculo. La fórmula es esta que está acá. ¿Bien? La pueden copiar, la tienen ahí. Bien, me gusta lo que está haciendo. La distancia de la antena al obstáculo siempre es la misma, digamos, de una a la otra. No, fíjate que dice antenas distancias relativas. Entonces veamos esta situación problemática. Dice un radioenlace a la vista que opera con frecuencia 6 kHz de 15 que tiene una separación de 40 kilómetros. El obstáculo, esa es la distancia entre las antenas. Lo que vos estás preguntando es otra cosa. El obstáculo, si voy a saber dónde está. Claro, pero después dice de 10 con la transmisora, entonces la otra va a estar a 30. Exacto, muy bien. Esa es la magia de la ingeniería. Y los datos embebidos. Eso es todo. Eso es el ingeniero. Obtener esos datos embebidos para la solución de situaciones problemáticas. Por eso quiero que adquieran estas competencias y no se domestiquen. Es difícil porque es una línea muy delgada. Domesticarse necesita menos energía del cerebro. Y el cerebro es una máquina de eficiencia energética. Tiene que costar en términos energéticos. Bien, ¿obtuvieron el valor? Es más, ustedes pueden hacer un programita donde pongan las variables y les dé el resultado, ¿o no? Sí. Y bueno, háganlo. ¿O no? Y pueden hacer la aplicación. Bueno, háganla la aplicación y se las dejo utilizar en el parcial. No, pero ojo, porque una cosa es que la haga uno la aplicación y después los otros descargar. Cuando ustedes descargan una aplicación, ustedes diseñan una aplicación que me resuelve el problema, se va decrementando todo lo que voy comprando en el súper, después te queda poca plata, se te enciende una luz roja, me estoy gastando demasiado, perfecto. Para el usuario que no quiere pensar, que su cerebro está en pausa y la aplicación funciona, ¿verdad? Quiere decir que yo no me puedo apropiar de decir, yo sé cómo funciona esta aplicación porque la descargué y la uso. No, el que la hizo. Ahora, si uno hace la aplicación, toda la descarga y la usan todo en el parcial, la cosa no funciona. Tendría que ser cada uno con su propia aplicación. ¿O no? Bien, ¿encontraron el valor? Metro, perfecto. ¿Vieron en el Power Delivery, no? Que les puse. En el heurística, en el paracaídas. ¿No llegaron hasta el final? Entrego esta mañana que no Vayan al final. Vayan al final, van a ver qué novedad tienen ahí. Exacto, lleguen a esa diapositiva. Bueno, lean lo que dice en la hoja anterior al final. Práctico aprendido. Express Delivery. ¿Qué dice ahí? Norma tu propio ejercicio y conforme la evaluación. Bien. ¿Bien? Y acá el Power Delivery de la cátedra de comunicación. Y acá les doy un ejemplo de cómo armar un ejercicio en base al Delivery 1 y 2. Acá tienen la... A ver si logro. A ver. Bien. Sigamos entonces. Después le tienen que mandar un mail a mi hijo, ¿no? Es decir, vale la pena lo que hago como material, porque todo el tiempo estás haciendo cosas para los chicos. Bueno, dice que lo abandono.
Tan celoso, ¿no? Tan celoso. Todo el día estamos haciendo cosas para ellos. Bueno, acá, concreto. Sí, mi vecino tiene Wi-Fi, yo no tengo acceso, pongo 2 antenas WiMAX, el kit, vienen los kits, y vemos si funcionan, a qué altura tengo que poner. Es una avenida muy transitada, ¿no? 700 metros de ancho. ¿Cómo? La avenida de 700 metros. Si vos estás, mira qué lindo. Los edificios de Gama que están allá cerca del Tropezón. Sí. Sí. Y del otro lado hay otro barrio con edificios altos. ¿Y cuántos metros hay de esa avenida? Hay más de 700 metros, no, entre los dos edificios. Sí, pero no es que la circunvalación viene siendo. ¿Cómo que no? No, mire, no, de ancho no. Bueno, a ver, no es un solo carril, pero. Vos tenés acá los edificios Gama y al frente no sé cómo se llama esa construcción, están esos edificios y en el medio tenés varios carriles. ¿Tenemos los 700 metros o no hay? Googler, vayan, Googler, abran. No me cabe yo digo, ahí no me cabe en la cabeza. Bueno, ¿les dieron el valor? ¿Obtuvieron el valor? Un segundo. Esto, perdón. Esto, ¿no? Era la altura de está la antena. Y los 700 metros es... La Bueno, distancia ya entre la mitad. ¿Cómo? Suponemos que la interferencia está a la mitad, a 350 metros. ¿Qué dice? Ah, no leí. Sí, a la mitad de la trayectoria. ¿Y sí? ¿Dónde está? Por eso, ¿se acuerdan la remera, no? Sí, lo que es. ¿Y qué tienen que hacer con eso? Ver el enunciado. Por eso digo, es fantástica esa remera, el que la imprima, quiero una. Solo para entendidos. Bien, ¿obtuvieron? ¿Obtuviste? No. ¿A calcular? Sí, Iba a ser el 0,6. Sería el restante del 0,6. No trabajo. La F. ¿Entendés? Equivóquense acá. 0,6 F, pero está en el mismo. Entonces, 0,40 F es la altura máxima, más la altura. No entiendo bien. No sé. 0,4 es tanto, vos multiplicás como siempre, pero Bueno, obtuvieron los valores. 0,4 de F, es la altura que tiene que traer del plano, Ah, la altura claro, del sí, piso, sí, digamos. sí. Sí, bueno. Vamos a avanzar porque si no, no vamos a terminar. Vemos acá. Quiero que calculemos el espacio libre. ¿Obtuvieron? Uno que haya obtenido. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. La frecuencia es 6 GHz. La distancia entre ambos son 700 metros. ¿Sí? O sea, 0,7. Claro, no pongan los 700 porque acá dice que necesitan kilómetros. Bien. Uno, Y la distancia entre uno y otro tiene que estar. ¿Cómo? 0,35, 0,35. a ver, ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuánto te dio? No, me da menos. a ver. Mira, 2. ¿Cómo calcular? ¿Qué se les está pidiendo? ¿Qué es lo que se les pide y qué están calculando? Ahí es donde no se tienen que domesticar. Entonces, como dijo Jack, ¿qué están calculando? Calculamos la distancia del colectivo hasta el enlace. Claro, el 0,6 de F1, eso es lo que están calculando. ¿Y qué les están pidiendo? El 0,4. La altura del colectivo, entonces ¿cómo la van a obtener la altura del colectivo? Muy bien.
¿Y cuánto les da eso? Ah, lo puse acá. Se de largo. Bueno, 4,2 metros. ¿Entiende eso? Bueno. Vamos ahora. Vamos a ir rápido acá porque quiero llegar a la pérdida de espacio libre. Bueno, todos los ejercicios que siguen están en función exactamente de lo mismo, ¿sí? De esa fórmula y de la interpretación de los datos embebidos. Y están en el heurístico. Acá les dejo estas tablas. Y ahora vamos a la multitrayectoria, es decir, cómo podemos aprovechar estas reflexiones y refracciones que se dan, porque vamos a tener no solo, porque fíjense, las zonas de Fresnel se obtienen gracias a las refracciones que se dan en las distintas capas de la atmósfera, ¿verdad? Pero también podemos tener reflexiones en la superficie de la Tierra, que tampoco es deseado porque el camino óptico va a ser distinto a la trayectoria central. Está apareciendo. Por lo tanto, acá voy a tener interferencia, puedo tener destructiva o constructiva de acuerdo a la longitud de onda del pasaje del éxito. Perfecto. Ahora, nosotros decimos, contra ese desvanecimiento nos vamos a recuperar si tomamos como parámetro tener como margen 20 decibeles. Yo tengo que tener la sensibilidad de mi receptor es la mínima potencia que puede detectar. Yo llego con una cierta potencia al receptor y tengo que tener un margen de 20 decibeles y eso me va a permitir compensar todo tipo de modificaciones en cuanto a la trayectoria de las ondas cuando se propagan, porque acuérdense que esto va a ir variando de acuerdo a las condiciones atmosféricas. ¿Sí? Miren, pueden llegar a aplicar, no es que Radio Móvil le pague, pero Radio Móvil es una de tantas aplicaciones que las pueden descargar y pueden realizar el cálculo y ustedes pueden exportar un mapa de Google Earth desde su casa a donde y les hace el estudio de perfil de la primera zona de Fresnel. ¿Eh? O sea que hoy establecer un radioenlace es corte y pega. Claro que cuando ustedes entran acá y dicen, bueno, DBM, ¡pum! DBM. Y ahora, el que no sabe qué es DBM, decir, bueno, DBM, ¿cuántos DBM tiene el transmisor a la salida y cuántos DBM tiene mi receptor en sensibilidad? Ustedes quieren recibir con su notebook, bueno, ¿qué tienen que conocer de su notebook? Seguro que conocen si tiene un i7, un i5, pero no conocen el interfaz inalámbrico, que allí tienen Bluetooth, tienen 802.11 bajo marca Wi-Fi. Y ahí debe estar especificado. Ahora ustedes van a saber por qué su primo, cuando va con su notebook, en el patio tiene conectividad Wi-Fi y ustedes no. Y lo más probable es que tenga más sensibilidad la placa que tiene la otra notebook que la de ustedes. Entonces, ¿cómo van a saber cuál es la sensibilidad? Y bueno, si ustedes ahora buscan, porque están los manuales de todos los dispositivos, y allá tendrán que buscar, bueno, ¿cuál de los puertos posee y con qué potencia? Y si la de ustedes dice menos 10 de PM y la de su primo dice menos 100 dBm, ¿cuál va a tener la posibilidad de estar más lejos y tener conectividad? ¿Cuál de los dos? El primo. ¿Por qué? Porque puede captar menos partes de un watt. Sería más débil. ¿De un qué? Y la potencia puede captar menos potencia. Sí, al torne. ¿Y de cuánto? Y de la... Siempre dice la cienava parte de un macho. 100 dBm. ¿Cuánto es 100 dBm? 30 veces. No, 20 veces. Bueno, pagame 100 dBm. La 20ª parte de un... ¿Qué son 100? ¿Qué significa 100? La tablita, de nuevo. Menos 20. 20 son 10 dBm. ¿Qué representa 10 dBm? La relación que hay entre una potencia y un watt. El watt, de nuevo con el watt. Ser como un milivatio. Milivatio.
¿Y qué relación existe en 10 dBm? Menos 10 dBm, 0,1 ¿qué? Milivatio. La décima parte de un milivatio. 20 dBm, 0,01. vamos por 20. 30 dBm, 0,01. una milésima parte. 100 dBm, casi no lo podemos pronunciar. ¿Cuántos ceros? Entonces, empiezo a entender la tecnología con la que estoy trabajando. ¿Qué quiero comprar? Ustedes se fijan nada más que los megapíxeles del teléfono. ¿Se fijó alguno? ¿Cuál es la densidad de píxeles por pulgada? Yo me fijaría ahora que viene Internet de las Cosas, cuál es la sensibilidad de mi receptor, de la señal para 4G, 5G. ¿Hay información del sistema? Lo tienen. Está. Ahora, si compran el celular Fernandito, capaz que yo no lo pongo, porque tiene una pésima. Ahora, si compran un, no sé, no quiero hacer propaganda, pero bueno. O sea, profe, que cuesta insert coin si la sensibilidad es menor. Obvio. Entonces vos perdés conectividad en todos lados, vos estás así todo el tiempo, y hay otro que está. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Lo que les estoy mostrando es básicamente cómo pueden apreciar de forma sensible el comportamiento de las ondas. Fíjense que ustedes, el eco, este desfasaje entre dos señales, cuando tienen un parlante, cuando van a los recitales, por ejemplo, aunque ahora se usa mucha potencia, pero en la voz del estadio, por ejemplo, cuando se siente la reflexión de la señal, sienten la señal y el eco. O lo veamos a más alta frecuencia. Si lo vemos con señales del orden de los terahertz, que es la luz, ustedes saben claramente que si están expuestos al sol, se queman, les hace calor y están soñando con que se nuble. ¿Por qué? Justamente porque va a haber una reflexión. Quiere decir de que una nube, que es vapor en definitiva, genera reflexiones, claro, para esa longitud de onda sí. Lo mismo que la absorción. Y cuando llueve, ni hablemos. Y cuando se viene un frente de tormenta y se pone negro el cielo, se oscurece todo. Eso quiere decir de que nosotros tenemos ventanas, a partir de ciertas frecuencias las señales van a poder entrar y salir. Por eso es que cuando hablamos de las señales espaciales, son las de alta frecuencia, el orden del 30 GHz. Acá vemos los tres tipos de propagación. Sabemos por qué un terraplanista podría utilizar como herramienta de análisis si la onda de superficie. Si vieron que es plana, la onda llega, claro, pero nosotros sabemos porque el campo eléctrico que se va deformando. Ahora, ¿qué podemos hacer? Esto es decir, lo perjudicial lo podemos convertir en algo beneficioso para el radioenlace. Si llegan desfasadas esas ondas, puedo hacer dos cosas. Yo puedo generar antenas desplazadas en longitudes de onda, o sea, en posición, o desplazadas en frecuencia. Entonces, ahora empiezan a entender por qué cuando van a casa del amigo tiene un montón de antenas en su ruta y ustedes no tienen ninguno. Tienen bebida, en ese cajón, esa caja, dentro está la antena en bebida y licor. Pero hay otras que son, ¿o no? ¿Vieron estos routers? Sí. ¿No? Causó el video y dice, ¿por qué tiene tanta antena? Y le preguntaron, ¿tuyo por qué tiene tanta antena? Clic así. ¿O no? Ahora ustedes van a poder explicarlo. ¿Qué significa? O antenas parabólicas que normalmente tienen un solo captor, ¿verdad? Y cuando ven esto dicen, ¿qué pasó? Bueno, si están llegando señales que están desfasadas en frecuencia, yo lo que puedo colocar son captores que trabajan a distintas frecuencias. O sea, esas señales llevan a receptores, a osciladores de distintas frecuencias, con saltos de frecuencia acorde a la difracción o refracción que esté sufriendo la antena. ¿Dónde está esto? Entonces, Pero ¿por qué a distintas frecuencias? ¿No deberían ser receptores de distintas fases? ¿Por qué? esa variación de fase, lo que termina perjudicando es el comportamiento de la recepción de la frecuencia. ¿Por qué? Yo tengo un receptor que está trabajando en una frecuencia. Si se desfasa, genera interferencia constructiva.
Pero si yo me corro de frecuencia, puedo captar esa señal que viene desfasada para la otra frecuencia. Entonces pongo receptores de distintas frecuencias. Lo que sí tengo que hacer es obtener en tiempo real cuál de todas tiene la mayor señal. Y para eso necesito un procesador digital de señales en tiempo real que se llama DSP, que ahora está presente en todos los dispositivos. Eso tiene DSP. Entonces, esa es una opción. Distintas frecuencias. Por eso es que estos routers lo que toman es señales que se van reflejando dependiendo de la frecuencia. Cuando ustedes se cambian de 2,4 GHz a 5,8, la superficie se comporta en forma distinta. Para 5,8 se convierte en difusa y a lo mejor para 2,4 puede no ser difusa, ser especular. Entonces, esas antenas lo que están tomando son las distintas señales, cuál llega con mejor calidad. Esa es una opción. Otra opción. Por eso cuando ustedes ven estas torres de telecomunicaciones, ven una serie de antenas parabólicas, una muy cerca de otra, y dicen, ¿qué tantas señales? Ojo, lo que puede también estar ocurriendo es trabajar con diferencia de posición en términos de longitud de onda. Las distancias, 200 longitudes de onda una de otra antena, y voy a tomar esos desfasajes en términos de longitud de onda. Esas sí las colecto a todas y alguna de esas va a tomar la señal de mayor frecuencia. Son dos formas distintas. Entonces ya tenemos una estrategia. ¿Qué significa? Están aprendiendo cómo solucionar un problema complejo con acciones muy sencillas. Entonces empiezan a entender la tecnología. Y no es más que esto, ¿eh? Y acá tienen el resumen de lo que yo les voy diciendo, acá está el resumen. Y se finí. ¿Sí? Bueno. Les queda con colores, todo. Acá. Esto es lo que permitió las comunicaciones móviles, sobre todo en términos de señales de modulación digital. Es decir, si ahora yo me voy a desplazar dentro de la ciudad, imagínense en Manhattan, y un móvil, quiere decir que yo tengo que aprovechar todas estas reflexiones que se generan, pero no lo voy a poder hacer con una sola antenita. Lo que voy a tener que tener son antenas que se llaman MIMO o MU-MIMO. Múltiples antenas, cada una conectada a un DSP que va tomando la variación de la señal. Pero encima vamos a ver que esas antenas a su vez varían su lóbulo de radiación. Y ustedes dicen, pero si usted varía el lóbulo de radiación, una antena parabólica que se está abriendo y cerrando, eso sería una forma, abrirla y cerrarla, abrirla y cerrarla. Eso harían los ingenieros mecánicos. ¿Qué hacen los ingenieros en telecomunicaciones? Dicen, no, lo que puedo controlar, de acuerdo a la fase de la señal que le introduzco en la antena, que su lóbulo de radiación se abra o se cierre. Entonces yo te puedo estar detectando en el movimiento y hago que el lóbulo de radiación se cierre, y cuando vos ya te vas para allá y esto físicamente no se puede mover, abro el lóbulo y te sigo tomando. Y acá hay otra antenita muy pequeña y abre y sigo tu trayecto. Ya lo vamos a ver con imágenes. Eso significa que voy a necesitar cifrador. Muchas antenas, claro. Vieron que las antenas de telefonía son unos segmentos así. A ver si en la imagen anterior hay alguna telefonía acá. No. A ver si lo puse al final. Pasa que hay un... No, cuando les dé la clase de antenas se les voy a mostrar bien, pero no quiero perder tiempo ahora. Bueno, estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo estas antenas que me van a permitir modificar el direccionamiento del lóbulo de radiación. Pero eso lo vamos a ver en profundidad cuando veamos antenas. Acá, ¿qué estamos haciendo como resumen? De que esas múltiples reflexiones yo las puedo solucionar con mayor tecnología. Por eso va a ser muy importante que sus teléfonos ahora, los que compren, tengan antenas MU-MIMO. ¿Tendrán antenas MU-MIMO sus teléfonos? Bueno, ¿se dan cuenta? Bien, esto ya lo vimos, la reflexión difusa. ¿Por qué acá vamos a aprovechar si tenemos un módem con antenas MU-MIMO para tomar esas múltiples reflexiones a la hora de trabajar con reflexión difusa? Bien, mecanismo de pérdida, atenuación en el espacio libre. Esto es lo que yo les decía, que tenemos que considerar un medio isotrópico para poder entender qué ocurre cuando se propaga en el espacio exterior. Absorción, todo eso ya lo vimos. Esto es un resumen. Resumen. Todo esto es resumen. Ahora, acá les dejo en claro
qué es el espacio libre, esto de que es una sustancia isotrópica, considerarla como isotrópica. Varias definiciones que hablan exactamente lo mismo y son convergentes, que es lo que yo les dije ahora. Bien, entonces, ¿cómo calculamos, profe? Listo. Vamos a calcular, vamos a ver ahora las ecuaciones. Y miren de sencillo que es esto. Claro, que está muy bueno que hagan el ojo chino. Pero ahora, cuando ustedes expliquen esto a cualquier otro ingeniero o cualquiera que estudie, le digan, miren, esto es muy sencillo. Y ahora se van a dar cuenta por qué introdujimos finalmente los logaritmos en la vida de ustedes. Porque hasta esta materia les importaba muy poco los logaritmos, ¿verdad? Y hasta ahora dijeron al profe, nos llamo yo porque dice que esto nos va a solucionar la vida y hasta ahora nos complicó la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hasta el primer parcial, sí. Ahora van a ver lo mágico. La pérdida del espacio libre, dijimos, es una esfera que va creciendo, quiere decir que la superficie de esa esfera va creciendo, ¿verdad? Y obviamente, si yo quiero calcular la densidad, que ya la aprendieron a calcular, ¿se acuerdan la formulita? Si no vuelven para atrás, era en función de este radio, me paro acá, o me paro acá, o me paro acá, y lo único que aumento es el radio, y yo obtengo la densidad de potencia. Y esa densidad de potencia es la que va a tomar mi antena, la va a amplificar pasivamente, voy a perder en el cable y va a terminar siendo la potencia de recepción. Ahora, claro, esta es la distancia, que es lo mismo que decir radio, la distancia. Porque le llaman a esto distancia. ¿Estamos de acuerdo? Al radio lo llaman distancia. Bien, superficie de esfera. Lo único que reemplazo acá es incorporar la frecuencia y la velocidad de propagación de la luz. Ahora tengo una fórmula. Digo, si la dejo así está muy complicada, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le aplico logaritmo a ambos miembros? Esto va a estar expresado en decibeles, si aplico logaritmo, ¿verdad? Bueno, me quedó todo el logaritmo de todo esto que está feo. Está complicado, ¿verdad? Bueno, pero acá está la magia del logaritmo. Este 2 pasa multiplicando, ¿o no? Perfecto, ya no tenemos un exponencial. Y ahora, miren la magia, decimos, bueno, aquí, ¿qué nos complica la vida? Por ejemplo, esto es variable y esto es variable, ¿verdad? Porque eso nos conviene, porque sabemos que si no sería una sola frecuencia, una sola distancia, no nos sirve. Pero esto es constante, ¿o no? Y esto se puede expresar como tres productos, 4pi sobre c por la frecuencia por la distancia, ¿o no? Bueno, la magia del logaritmo se convierte en suma, ¿o no? Listo, 20 por... Y esta fórmula es más sencilla que esta, ¿o no? Como decía Osmar Amarilla, ¿ya vieron quién es Osmar Amarilla? Osmar Amarilla, les dije desde el principio. Hace humor en las redes, fíjense en YouTube, van a hablar, se van a reír, pero hay algo importante. Para esto era. Es como el que hay. ¿Lo vieron? ¿Lo viste? No, pero me acuerdo que lo dijo. Si no lo vieron, ¿se dan cuenta? Les pasa el tiempo. Perdón. No lo vi todavía. ¿Cómo? ¿Vos sí lo viste? Para esto era. Ah, mira. Fíjense esta fórmula. La convertimos en algo muy sencillo. Entonces, ahora, esto es cómo obtuvimos la fórmula para calcular la pérdida del espacio libre. Quiere decir que yo tengo esta antena isotrópica ideal, donde lo que va a ir variando es esta distancia. Y lo que yo voy a necesitar es calcular cuánto se pierde debido a la propagación en un medio ideal, isotrópico, porque si, profe, y todos los líos que tenemos en la atmósfera, 20 decibeles, con esos 20 decibeles solucionamos ese problema. ¿Sí? Con las antenas multifocales, con las antenas en multiposición, listo. Ahora, ¿en qué quedó? En esa fórmula de abajo, que está recuadrada en verde. ¿Sí? La podemos calcular en megahertz, ya que el tema de las unidades, para que no se les haga el lío. Si decimos, si está en megahertz, la frecuencia, y en kilómetros la distancia, obviamente, esto que es la constante va a variar en función de las dimensiones, las unidades. Pero si está en gigahertz y en kilómetros, utilizamos esto. Entonces, sí, bueno, olvídate de la de arriba. Si trabajas, siempre va a ser en kilómetros la distancia. Si trabajas en frecuencia en gigahertz, la constante es 92,4.
Sí, si el dato está en megahertz, y bueno, acá lo pasas a gigahertz y listo. O sea, tenés dos opciones, ¿sí? PAC y PAC. O sea, esta fórmula. Quiere decir que ahora, en el medio, aplico esta fórmula. Me dan la frecuencia, me dan la distancia, ya tengo ese tramo, cuánto pierdo. Entonces, si es un geoestacionario, esa podría ser una pregunta que estaría buena, ¿no? Porque ahí veríamos, si ustedes por lo menos saben que es un geoestacionario, digo, ver el enlace a través de un enlace de un satélite geoestacionario, ¿cuál es la pérdida en el espacio libre? ¿Cuál es la distancia? 36.000 ¿Cómo? Claro, pensé 36.000 metros o kilómetros. No, kilómetros. Kilómetros son. Pero se están domesticando. Yo voy a empezar a afectar a ustedes. Todos los zapatos, me empiezo a aprobar. Y este curso todo pelado, no me van a aprobar. Finalmente aprobar. Yo ni quería. A ver, les doy 2 segundos más para que piensen. Ah, recién ahora se interesa. Elige. Esto puede ser una pregunta de imparcial. Una situación problemática, es decir, tenemos un radioenlace y vamos a hacer uso en esta zona, ¿se acuerdan? Porque esta es la idea. No quiero spoilear, como dicen ustedes. Esto es lo que estamos tratando de calcular. En el espacio libre, ¿cuánto pierdo en el espacio libre, verdad? Entonces digo, si ahora ya tiene la formulita es esta que está acá, ¿verdad? Veamos la de esta, está claro que es la que tienen que utilizar si quieren esa o esta, lo que sea, están en kilómetros. Entonces les dije, ¿cuál va a ser la pérdida en el espacio libre? ¿Qué distancia tengo que considerar? ¿Qué distancia tengo que calcular? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De quién? Bueno, ¿qué distancia numéricamente? La altura de la... 36.000 menos la altura de la antena, no sé. ¿Qué quiero establecer? ¿Qué quiero establecer? Entre las dos antenas, ¿verdad? Sí. La pérdida de potencia entre la antena, transmisor y receptor, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa fórmula, ¿qué valor tengo que poner? La distancia parecida entre la transmisora y la receptora. Ajá. ¿Y cuál es la distancia? Qué buena pregunta. ¿Cuál es la altura de la antena? Claro, pero la Les dije en el enlace satelital. Claro, pero es Vía despreciable, satélite. porque si son 36.000 kilómetros, es despreciable la altura de la antena. Muy bien, ingeniera. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la... Lo estábamos acá charlando. Bien, ingenieras. Entonces, ¿cuál es la distancia que tengo que consignar? 36.000 kilómetros. Mal, ingenieras. Hasta donde va bien. Pero si son entre los dos equipos serían 72 entre el ida y de vuelta. A ver, campeón. Uy. El campeón agarró la punta del ovillo. Todavía no sabe bien por qué ni cómo, pero agarró la punta del ovillo. ¿Se dan cuenta que yo no quiero que se domestiquen? Se van a acordar de mí cuando se reciban y después cuando trabajan. Solo las caras, solo... ¿Cómo se dice? ¿Solo dentro de la atmósfera? ¿Cómo? ¿No sería solo dentro de la atmósfera? Yo quiero establecer un enlace, o sea, enviar una señal y que la recibas vos. Yo estoy acá y vos estás acá. Y tenemos que calcular la pérdida del espacio libre. Tenemos esa formulita que dice... Más 20 logaritmos. 20 logaritmo más 20. ¿Qué sería la mitad? ¿Cómo? 18.000 kilómetros. Dejemos abierta esa ventana, ingeniero. ¿Nombre de la ingeniera? Valentina. Valentina, ingeniera Valentina. Ahora, están poniendo el pecho, ¿eh? El resto de las tropas se están refugiando detrás de la sombra de ella, ¿o no? ¿Qué pasa con el resto de los campeones?
¿Quién es el campeón de tu grupo? Ah, ¿quién es el campeón? Te están salvando, los soportes te están salvando. Vos también estabas en el mismo equipo. Oh, no quiero explicar. La ingeniera dice 18.000 kilómetros. Yo quiero establecer el enlace entre el punto A y el punto B. Y tengo que calcular el pérdida en el espacio libre. Bien, ingeniero. Bien, ingeniero. Bien, ingeniero. Ah, llegan hasta acá. Dijeron 18.000 y a la mitad. Es que ¿Qué? Este es una antena repetidora, el satélite. Ahí está. Ah, se han domesticado. Yo me comunico con el satélite o con el punto A y el punto B. Pero la comunicación con el satélite una y el satélite de claro que el satélite del otro antena es otro. La pérdida en el espacio libre entre estas dos antenas. Son las dos pérdidas sumadas, digamos. Sería el radio de la distancia máxima entre antenas. Claro. Y muy bien el ingeniero cuando dijo es despreciable nuestra. Claro, el 72. ¿eh? Pero le faltó bajar. ¿Se dan cuenta que se están domesticando o no? Sí, pasa que entendemos que era solo para que llegara el satélite. No, porque le contesté a él, le dije, ya está. Del punto A al punto B. Tienen que trabajar sobre sus cerebros, porque sus cerebros le dicen, no calculemos, o no. Poca energía, eficiencia, no sé qué dice el profe. Párate, Santi. Se ponen en pausa, ¿se dan cuenta? Ojo, yo lo que trato es de que ustedes controlen su cerebro. Porque el cerebro lo que quiere es eficiencia energética. ¿O no? ¿Cuánto es 2 más 2? 4, ni lo pensamos. O sea, el cerebro, 4. Raíz cuadrada de 16 más 61, ¿cuánto es? Claro. Bien. Imagínense un ejercicio así y ponen 32.000 o 18.000. Sí. ¿Bien? Yo tampoco no entendí nada de lo que estaba hablando. ¿Bien? No, en realidad no entiendo nada. Lo que tenemos Ya hacemos el mundito Si saltando. hacemos la fórmula original, con los resultados. Aquí usamos la fórmula. ¿Cómo? Si usamos la fórmula de radio, la distancia máxima que era el radio es igual a la raíz de 17 por la altura más la raíz de 17 por la altura. ¿Cuánto te da? ¿El doble? No sé. Ustedes están en la hipótesis que tienen ustedes. ¿Para qué se usaba esa formulita? Para la distancia máxima entre las antenas. ¿Dónde? Eso. Ah, bien. Ah, porque tomaron como referencia para esos valorcitos 17, 12, ¿qué? ¿El radio de quién? De la Tierra. Entonces, bien. Tendríamos que haber preguntado dónde está la antena con respecto al satélite, digamos. Yo dije, necesito comunicarme entre el punto A y el punto B. Y quiero saber qué pérdida tengo en el espacio libre. Tengo que calcularla porque esto ya lo conozco. Pérdida en el espacio libre, ¿verdad? Entonces, pérdida en el espacio libre. ¿Qué fórmula tenemos que nos permite calcular la pérdida en el espacio libre? Y les dije, la comunicación es vía satélite. ¿Sí? ¿Listo? Empecemos el cálculo. ¿Cuál es la fórmula? 92,4. La frecuencia ya la tenemos. 6 GHz, 10 GHz, lo que sea. Y el satélite no. Yo la pregunta que les hice del millón es ¿cuál es la distancia? Encima les pregunté ¿cuál es la distancia? ¿Y cuál va a ser la distancia? En el espacio libre de la señal. Va a ir al satélite y va a volver del satélite. Porque yo no les he preguntado punto A y punto B. Si ustedes se están comunicando vía satélite y quieren calcular el retardo para el LOL, 125 milisegundos el retardo de subida del canal, porque está a 36.000 kilómetros, tiene propagación de
de una onda electromagnética. 125 microsegundos. ¿Qué retardo van a tener ustedes? 125 microsegundos por hora. Ah, bien, aleluya, claro, ahora sí. Bien. Pero es lógico, por eso digo, no están acá ustedes para darme la respuesta inmediata. Muy bien, cambié la fecha. Bien, de eso se trata. Eso es lo mágico. Dicen, ahora si el cerebro está en pausa, ni siquiera va a decir, bueno, pues sí, no sé de qué hablan en esto. O dejan orbitar, o sea, al cerebro hay que controlar. Por 2. Sí. Estoy justo abajo del satélite, digamos. Claro, que dice él que, por ejemplo, si me taca mi satélite, ¿no? Yo tengo una antena acá y otra antena acá. La distancia entre ahora no va a ser lo mismo que si el satélite estuviera parado arriba mío en la antena. Puede ser un teorema del seno, como para sacar esta distancia. Integrado, ninguna de esas cochinas. Ya sé por dónde andas vos, ya sé por dónde andas vos. Pero tendría que haber dicho otra respuesta, no 36.000. Tendría que haber dicho más de 72.000. ¿Por qué? Porque tengo que considerar esto que vos decís y después vamos a despreciar cosas. Primero, la primera respuesta, antenita acá, y tengo el satélite. ¿Qué distancia recorre? Acá tengo esto a 36.000. Entonces, primero, ¿cuál tendría que haber sido la primera respuesta instantánea? Mínimo 36.000 por 2. Bien, eso tenía que ver con esto. Y si alguien decía, ¿cuánto da el doble de esto? 72.000. No. ¿Qué rompe? No, porque no era todo. No, se Mueve bloqueó. mouse. Mueve el mouse. Se acaban de tiempo. Creía que se había cortado Bien. Tenía que ser. Porque eso anda mal, eso toma corriente. Bien. Entonces, si alguno hubiese dicho 72.000 kilómetros, ahí viene tu comentario. Si no, más de 72.000 kilómetros. Y ahí estaríamos en lo que vos estás razonando. ¿Se entiende? ¿Por qué? El que plantea, ojo, estos no son Pitágoras de nuevo. No son 76.000 kilómetros porque acá está el satélite, pero yo voy a estar en una posición relativa de la ubicación del satélite porque voy a tener su área de cobertura. Es cierto, esta hipotenusa va a pasar lo mismo. Va a ser despreciable frente a los 36.000 kilómetros, porque ¿cuánto es el radio de la Tierra? 3.600. O sea, el perímetro, ¿cuánto es? ¿Y el perímetro? Porque es el radio. Vamos bien. Bien. Por eso fue tu cerebro, viste que te pone en pausa y tiras cualquiera. Acá porque el cerebro dice, no, que calcule otro. Bien. Pi por radio al cuadrado, no, perímetro. 2 por pi por radio. Bueno. Lo mismo, estamos diciendo exactamente lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿eso cuánto da? Poca plata, moneda respecto a los 36.000. No nos vamos a poner a calcular. ¿Se entiende? Porque dan valores. Ahora, ¿entienden dónde pasaron de largo? Y querían aplicar la formulita sobre la superficie de la Tierra tomando en cuenta el radio de la Tierra. ¿Ok? Bien. Sí. Concluyendo, ¿qué tiene que hacer uso de esta fórmula que está en celeste? ¿Sí? ¿En dónde? La distancia va a ser 2. De la que corresponda. Pero para lo que discutimos recién. Y son 72.000 kilómetros. Porque es despreciable la posición relativa a tal punto cuando veamos la parte satélite, que dan las curvas de potencia en decibeles del satélite. Si yo estoy justo abajo, si se va abriendo en grados, entonces supongamos una curva de menos 42 dBm, de menos 72 dBm. Si yo, ahí está. A ver,
Si estas curvas definen, escuchen esto, si estas curvas definen la potencia con la que está iluminando el satélite, y esto está obviamente en dBm, en menos dBm, si yo digo esto es menos 100 dBm, menos 100 dBm. Esto puede ser una pregunta de menos 140 dBm. Y esta es la curva A y esta es la curva B. ¿Qué valor corresponde a A y qué valor corresponde a B? ¿Cómo? Esto es menos 100 dBm. Y esto es menos 140 dBm. ¿Cómo le pregunto, profe? Esta es la curva que muestra la potencia con la que llega el satélite sobre esa área. Sí. Tengo dos curvas y tengo dos potencias en dBm. La de 100 dBm es la A, la de menos 100 dBm. La de menos 100 dBm. ¿Esto a cuál curva corresponde? La de menos 100 es la A La de menos 100 a la A, y la otra la B, a la B. porque es más chica Este de es el microvatios. grupo A. El grupo A dice esto. ¿Qué dice el resto de la tropa? ¿Están de acuerdo con lo que dice? Pues sí, no sería al revés. La A es la más. La más. grande, no, ¿Ve? ¿ves? ¿No es al revés? Vamos de nuevo a lo que es el dBm. Pero si menos 140 dBm no va a ser menos vatios que la de 100, milivatios. ¿Qué representan los menos 40 dBm? Menos 140 dBm. Y la captor, sí, 0,14 ¿Cuál tiene más potencia? La primera. la de menos 100 dBm tiene más potencia. ¿Cuál tiene menos potencia? Ah, menos, perdón, la de 140 dBm. 140. La de 100 tiene menos potencia. Más. Ese es A. ¿Está bien o no? ¿La ves? No, tranquilo. ¿Cómo va a tener menos potencia? Que está Va a ser. Bien, esa es la respuesta a lo que vos lucubraste respecto de... Acá va a haber más potencia que acá. Ah, claro. Esto menos 140 dBm quiere decir que es un valor mucho más pequeño en valor absoluto que este, referido a un milivatio. Quiere decir que acá estoy llegando con más potencia que acá. Claro. De nuevo entender el dBm, porque una cosa es en sensibilidad y otra cosa es verlo como potencia que está llegando. Por eso el dBm es tan importante. Entonces, B es el de 100 y A es el de 140. Acá hay más potencia. Está en 100. ¿Dónde hay más potencia acá? Lo tenemos que hacer con plata y ahí nuestro cerebro funciona fantástico. ¿Eh? Bien, ¿qué hora es? Y 8 y 10. Sí. ¿Viste? Porque el profe es un horario.